Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. El año pasado vine de Luxemburgo, hoy vengo de Valencia y mañana parto para Bolonia. De verdad que es para mí un honor sin palabras. Te lo agradezco muchísimo. A ti, a los ponentes, cuya elocuencia y brillantez me ha dejado sin palabras, y al público por la paciencia, porque la verdad es que es un acto que requiere mucha capacidad de atención, como ya se ha puesto aquí sobre la mesa. Escuchen, yo soy juez. ¿Confían ustedes en mí? Quiero decir que ustedes mañana pueden ir al juzgado y yo decidiré, pues, sobre si se quedan en su casa o no, sobre la custodia de sus hijos. El juez puede defender cualquier cosa, puede decidir sobre si van ustedes a la cárcel, si pierden la casa. El juez debe aplicar la ley. Pero ¿cómo saben ustedes que yo no me estoy dejando guiar por mis prejuicios, por mis sesgos? ¿Cómo saben ustedes que no estoy poniendo mis ideas, mis creencias antes que la ley? He defendido siempre que el juez debe dejar a un lado sus ideas, sus creencias, sus ideologías. Pero claro, esto se suele rebatir diciendo que es imposible, porque las tenemos en la fibra más íntima de nuestra alma. Y eso es como ponerle puertas al mar, no digo al campo. No se puede. Y entonces hay algunos que nos dicen, pues muy bien, por lo menos sé sincero, déjate llevar y resuelve con arreglo a tu ideología. Yo estoy completamente en contra de este planteamiento, pero tengo que reconocer que si son prejuicios pueden ser inconscientes. ¿Cómo podemos luchar contra esos prejuicios? Yo les voy a dar ahora unas herramientas prácticas para que me juzguen a mí y también para que las utilicen en su vida cotidiana, porque todos ustedes son jueces de su vida, tienen que tomar decisiones y tienen que oír diferentes puntos de vista. Les voy a dar unos instrumentos que son por lo menos los que yo uso y que espero que les sean útiles. Se nos dice que los jueces estamos condicionados por nuestro inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, pues es un término que lo conocemos popularizado gracias al psicoanálisis. Hoy día el psicoanálisis no está muy de moda, por lo cual ha quedado un poquito relegado, pero la psicología actual pues utiliza expresiones equivalentes como sesgos, memoria implícita. Bueno, al fin y al cabo viene a ser prácticamente lo mismo. Es un concepto de raíz filosófica que lo utilizan Nietzsche, Schopenhauer, pero bueno, si rastreamos podemos llegar hasta Platón como mínimo. Este inconsciente en muy buena medida se compone de sentimientos, de emociones. Y los sentimientos influyen en nuestras decisiones y en nuestras creencias. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que los sentimientos, las emociones influyen e identificarlos. Miren, para que esto no sea muy pesado, que ya soy el último, les he preparado unas imágenes y presten atención. Espero que se vea. Miren este rostro. Se percibe bien, ¿no? Bueno, pues es el rostro de una mujer. ¿Qué sentimientos les produce? Pues es una señora joven, que tiene buen aspecto. Pues si se la encuentran por la calle a lo mejor la quieren ayudar, si les pide ayuda, a lo mejor le pueden dar un abrazo, darle la mano, incluso darle un beso. Esto puede de alguna manera generar un estado emocional que condicione sus decisiones. Imagínense que esta misma imagen aparece así. Es el mismo rostro, pero con signos de lepra. Quizás no se vea demasiado bien, pero si nos encontráramos ya a la señora con estas pústulas, quizás nuestra reacción no sería la misma. Y observen este otro, con el rostro completamente deformado. A esta señora le darían un beso, la acompañarían a un lugar a donde les pidiera ir. Verán ustedes que
sus sentimientos confluyen en una contienda, en un conflicto. Puede estar el sentimiento de la compasión, pero también el sentimiento del asco. Seamos conscientes, en primer lugar, de esto solo. Bien. Ahora, lo que les vengo a decir al hablar de inconsciente es que este efecto se puede producir incluso aunque no nos demos cuenta e incluso aunque luchemos contra ello. Miren, escuchen esta melodía. No sé si se oirá. Tienes el icono ese que activa, ¿no? Aquí. Pues no se oye. Pues nada, no nos acompaña la técnica en este aspecto. De todas formas, lo que les iba a ilustrar es sobre el efecto Stanislavski, que es un método de cine, que lo popularizó un dramaturgo ruso. Miren este rostro. Obsérvenlo. ¿Qué les parece que es? ¿Triste o alegre? Pues lo que ha demostrado la psicología es que en función de la experiencia previa que hayamos tenido, lo veremos triste o alegre sin darnos cuenta. El experimento que les iba a poner es que si oímos una melodía alegre, nos da la impresión de que esta persona está contenta, y si oímos una melodía triste, nos parecerá que su estado de ánimo es el contrario. Bien, ¿y qué podemos hacer para luchar contra este inconsciente? El psicoanálisis nos dice que el inconsciente es inaccesible a nuestro yo, que se necesita una terapia psicoanalítica para llegar al fondo. Bueno, pues yo les ruego que lo intenten, que intenten profundizar en la parte más íntima de su psique. Y yo les voy a exponer una serie de técnicas que yo utilizo. Miren, como saben ustedes, hay muchísima literatura psicológica sobre de qué manera los prejuicios condicionan a los jueces, los sesgos cognitivos. Hay estudios hechos en Israel que son interesantísimos. Kahneman, famosísimo por la cantidad de libros que ha publicado sobre las diferentes fases de la actividad emocional, pues también ha hablado de eso. Su último libro va precisamente acerca de los sesgos de los jueces. Esto ya más o menos lo conocemos. Pero lo que yo quiero darles es una técnica para profundizar, para excavar, para llegar a ese lecho de nuestra psicología. Miren, imagínense que les va a juzgar este señor. ¿Qué les parece? Pues tiene buena pinta, ¿no? Reúne una serie de características que dicen los estudiosos pues que generan confianza. Tiene una edad relativamente madura, pero no es mayor, tendrá unos 40 y tantos años, es de raza blanca, va bien vestido, bien, genera confianza. Imaginemos ahora que este mismo señor es este. Exactamente el mismo, pero con rasgos negroides. Hagan la prueba. ¿Les genera la misma confianza? ¿Cuáles son sus sentimientos? Recuerden el ejercicio que hicimos antes cuando vimos a la chica. Sean capaces de diagnosticar cuáles son los sentimientos que les provoca una imagen como esta. Imagínense la misma imagen ahora de este señor. Es la misma, pero convertido en un anciano con 90 o 100 años. ¿Qué les parece? Podríamos seguir con este ejercicio hasta el infinito. Pues podríamos convertirlo en una mujer. Decía antes Jesús que había aquí poca diversidad genérica. Bueno, es la misma señora, exactamente, es la misma imagen, pero poniéndole rasgos femeninos. Podíamos a lo mejor al señor quitarle pues el aspecto encorbatado, el traje, y ponerlo así. ¿Qué pasa? Les da más o menos confianza.
E incluso, bueno, ahora que todos queremos ir al gimnasio y estar bien en forma, es el mismo señor, pero bueno, con unos kilitos de más. Bien. Y luego, ya para ser políticamente correctos e inclusivos, pues la misma señora, pero convertida en mendiga, para que no falte nada. Bien, ¿ustedes qué piensan que les estoy diciendo? ¿Que la apariencia física puede cambiar nuestra percepción de lo que es justo o injusto, predisponernos en contra o a favor de alguien? Obviamente sí, pero eso es una obviedad. Para ese viaje no hacen falta alforjas. Se pueden ustedes meter en internet y eso, así, a montones de páginas web. Lo que yo le quiero dar es un método. Miren, es un método que me voy a servir de un filósofo que se llama Husserl, que pone en marcha un dispositivo mental que llama variación eidética, que quiere decir coger un concepto, una idea, e ir cambiándole determinadas características para ver si sigue siendo lo mismo o no sigue siendo lo mismo. Fíjense, podemos ir a Aristóteles, que es donde yo he encontrado el antecedente más claro. Dice Aristóteles, por ejemplo, pensemos en una nariz, que se desvía de la forma recta, la más hermosa, hacia lo aguileño o lo chato. Sin embargo, aún puede ser bella y graciosa a la vista. Pero si esta desviación se acentúa hacia la exageración, primero perderá la proporción y al final ya ni parecerá nariz. Lo que yo les ruego es que hagan un ejercicio, un juego, para que cuando se encuentren con una determinada situación vayan variando las características y vayan viendo cómo cambia su actitud hacia ella. Y, por ejemplo, uno de los elementos más fáciles es que en vez de ocurrirle eso a una persona, me ocurriera a mí. Cuando nos ocurre a nosotros ya somos mucho más tolerantes. Esto es un juego para que ustedes las situaciones las examinen, les den vueltas, les quiten, les pongan cosas y vean cómo cambian sus emociones y, por ende, sus juicios. Esto se puede formalizar desde un punto de vista de la lógica matemática, es lo que se llama una reductio ad absurdum, pero que yo no voy a entrar ahora mismo en esas profundidades. Yo les doy a ustedes ese instrumento para que lo pongan en práctica en su vida cotidiana. Y es lo que debemos hacer los jueces. Si yo el día de mañana pues tengo que resolver algo, pues debo pensar antes de dictar mi resolución. ¿Y si esta persona fuera vieja? ¿Y si fuera joven? Si en vez de haber ocurrido los hechos aquí hubieran ocurrido en otro lugar. Tengo que ver cómo van mis emociones cambiando a medida que voy alterando estos elementos. Y os puedo asegurar que es una herramienta, un instrumento muy eficaz para luchar contra los sesgos y que es como una especie de pala que nos sirve para excavar hacia el inconsciente. Otra técnica que les propongo, tomada directamente de la dialéctica. En realidad quienes la desarrollaron fueron los sofistas. Si se lee la comedia de Aristóteles de las nubes, la verán clarísimamente, pero a partir de ahí hay toda una serie de literatura filosófica que llega hasta nuestros días, la escolástica la desarrolla muchísimo. Que para los jueces es fundamental y ustedes también deben ponerla en práctica. Ustedes están convencidos de que algo es así, de que algo es justo. No estoy hablando de algo que tenga que ser especialmente complicado. Piensen ustedes, por ejemplo, en si tienen que ir de viaje, si tienen que ir al cine, si tienen que comprarle un regalo a alguien. Pongan las dos posturas, una enfrente de otra, y durante un momento intenten defender una y durante otro momento intenten defender otra. E intenten concentrarse en cada una de ellas como si les fuera la vida. Hay otra técnica cinematográfica que se llama deep acting, actuación profunda, que significa que nos metemos tanto en el papel del personaje que nos olvidamos de quiénes somos nosotros mismos. Pongan en práctica esta técnica. Durante unos instantes, imagínense que usted es su vecino, su novia, su mujer, aquella persona con la que tenga un conflicto. Pongan
pongan las dos tesis una enfrente de otra y a turnos defiendan una y defiendan otra. Y por último les doy otra técnica, que es una técnica literaria. Imagínense que lo que les está pasando a ustedes pues es un pequeño cuento que están leyendo, que es un cortometraje que están viendo en una película, en el cine, pero que el protagonista es usted. Y escríbanlo, no digo que escriban folios y folios, sino sencillamente que digan: fulanito se levantó por la mañana, se encontró con su vecino, este le dijo tal cosa, le respondió tal, tenía que tomar una decisión. Si ustedes hacen ese esfuerzo de distanciarse, de poner entre paréntesis, como diría Husserl, también la situación, y de verla como quien contempla una obra de arte, se darán ustedes cuenta de que emergen esos prejuicios también. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que esto cuesta muchísimo trabajo. Cuesta muchísimo trabajo porque en el momento en el que ustedes pongan en práctica estas técnicas, percibirán que hay una reacción interna en lo más profundo de su interior. Yo se lo digo, es como si se levantara algo, como si hubiera una sublevación, una rebelión interna. Tenderán a dejarlo porque nadie va en contra de sus propios intereses. ¿Qué pasa esto con los jueces? Si yo mañana, cuando estoy dictando mi sentencia, me doy cuenta de que he descubierto esos prejuicios, pero que todo en mi interior, hasta la última fibra de mi ser, me llama a que me deje guiar por ellos, y si no lo hago me entra una sensación de angustia, de ansiedad. Pues mire, vamos a utilizar otra técnica psicológica, que es una técnica de la psicología conductista, pero que tiene sus raíces en la retórica, en la escolástica, cuando hablamos de virtudes y vicios como hábitos de conductas reiteradas. Señores, habitúense. Actúen como si fueran los perros de Pavlov. Acostúmbrense a obrar en contra de sus prejuicios como un reto personal. Y repítanlo una y otra vez. Al final se generará un placer, un estímulo, respuesta desde el punto de vista de los planteamientos de la psicología clásica. Y les pongo un ejemplo. Yo intento que me gusten más que ningunas otras las sentencias que no me gustan. ¿Por qué? Cuando dicto una sentencia, una resolución, que me produce un malestar porque va en contra de mis creencias personales, me siento incómodo, pero he desarrollado otra capa psicológica que se sobrepone, en la que digo: entonces estoy siendo verdaderamente justo porque dejo a un lado mis prejuicios. Esa segunda capa desempeña una función de halago para mi ego y me acostumbro a repetirla. Entonces, cada vez que voy en contra de mis prejuicios, me siento mejor. Y se crea un condicionamiento pavloviano, skinneriano, que en realidad no es sino una virtud de las clásicas que surge de una conducta reiterada. Prácticamente puedo dar casi por terminada mi intervención. De todas formas, les voy a poner algún ejemplo más, pintoresco, para que tengan algo que recordar. Mire, hemos dicho que nos influyen nuestras emociones, pero esas emociones están en el contexto. También se ha hablado aquí, cuando se ha dicho que el significado de los conceptos viene determinado por el contexto. Fíjense, escuchen. Es que no se puede. Bueno, pues entonces les iba a poner un ejemplo verdaderamente interesante sobre un grito de terror. Es el grito Wilhelm, que se utiliza muchísimo en las películas desde los años 50. Lo oímos y es espeluznante. Tan espeluznante es que se utiliza en las películas de miedo, en las películas del oeste, en las películas de guerra. Es lo que se llama un cliché sonoro. Lo oímos y se nos ponen los pelos de punta. Pues yo les puedo decir que ese grito puede ser también para nosotros un motivo de alegría, no porque disfrutemos con el sufrimiento de alguien que está gritando, sino porque es
el indicio de que estamos viendo una película interesante. Y nos recuerda las veces que hemos ido al cine y lo hemos pasado bien. Y tenía para ustedes preparados más elementos. Lo que pasa que eran sonoros y por desgracia pues aquí pues no se pueden reproducir. Concluyo con una cosa que para mí es quizás lo más importante. Cuando yo estaba en la escuela judicial se planteaba este debate entre los que decíamos que el juez tenía que aplicar solamente la ley y los que decían que no, que tenía también que dejarse llevar por su compromiso personal. Y cuando nos poníamos a debatir y ya estaban acorralados contra la pared, decían, bueno, pero es que no se puede, Jesús, porque es que a la larga siempre vas a estar condicionado. Señores, eso es una excusa. No es que no se pueda, es que no se quiere. Se propugna una justicia ideológica en virtud de la cual los jueces se dejen guiar por sus creencias políticas. Y entonces se convierten como casillas rojas o azules, como piezas de una maquinaria de dominación de la política. De tal manera que si yo sé que este juez es rojo y este es azul, ¿por qué? Los incito a que se dejen llevar por sus prejuicios a la hora de nombrarlos discrecionalmente para los altos cargos judiciales, que ustedes saben que en España se nombra por el Consejo General del Poder Judicial, que los elige el Parlamento, ya estarán debidamente etiquetados, marcados en cada ganadería, para saber a quién tengo que poner en cada sitio. Revelémonos, seamos impredecibles. Un buen juez es aquel en el que pues no sabemos cómo va a resolver. Unas veces, si es un juez social, resolverá a favor de los patronos, otras de los obreros. Si es un juez de violencia sobre la mujer, algunas veces a favor del hombre, a favor de la mujer. Reivindiquemos este concepto de juez. Rebelémonos contra los que nos incitan a dejarnos llevar por nuestros prejuicios, por nuestras creencias ideológicas, por nuestro compromiso, dicen eufemísticamente. Señores, júzguenme con estos instrumentos, júzguense a sí mismos. Y termino con otra cita de Aristóteles, justo del mismo párrafo que les decía antes, y decía Aristóteles, pues mucho de lo que parece democrático destruye las democracias, y mucho de lo que parece oligárquico destruye las oligarquías. Los que piensan que la suya es la única virtud tienden al exceso. Este exceso es la ibris de la que hablaban los griegos, el fundamento de todo caos y destrucción de la convivencia democrática, del Estado de Derecho y de la justicia. Muchísimas gracias y ayúdenme, trabajemos juntos por la justicia.